En el mundo falaz no podía encontrar la dicha y solas que solo tú me das. Gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer, mi Salvador. Gratitud, amor, fidelidad, mereces, mi Señor, por la eternidad. En el mundo vagaba sin temor, sin conocer, Señor, de tu perdón. Con amor me atrajiste a tus pies, salvándome así del pecado atroz. Gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer, mi Salvador. Gratitud, amor, fidelidad, mereces, mi Señor, por la eternidad. Ahora quiero pedirte, mi Señor, que aumentes más la fe para poder vencer, para así llegar a tu mansión y tu corona al fin poderla merecer. Gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer, mi Salvador. Gratitud, amor, fidelidad, mereces, mi Señor, por la eternidad. Es una bendición el poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos cordialmente a este espacio. Qué bendición que Dios nos concede el poder estar con vida y de esta manera poder compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para esta oportunidad. Como siempre, mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes que nos dedican un tiempecito cada semana para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios y deseamos con todo nuestro corazón que la reflexión de este día también pueda encontrar un lugar muy especial en el corazón de cada uno de nosotros. La reflexión para esta oportunidad la he titulado Nadie sabe cuándo. No sé si le llama la atención el título. Nadie sabe cuándo. La pregunta es, ¿nadie sabe cuándo qué? Eso es lo interesante. Nadie sabe cuándo qué. Y quiero reflexionar brevemente en la vida de un personaje del Antiguo Testamento. Y este personaje se llama Enoc. Enoc, dice la Biblia, que vivió en la época antes del diluvio. Él vivió 365 años, según Génesis capítulo número 5, versículos 21 al 24. Y para ponernos en contexto, la Biblia dice que la gente antes del diluvio vivía de una manera perdida. Génesis 6:5 dice literalmente que vio Dios que el pensamiento de los hijos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y en ese ambiente vivía Enoc. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 22 y en el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras versiones dice que Enoc caminó con Dios. Y caminar con Dios es equivalente a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo aprendo por lo menos dos cosas muy importantes en la vida de Enoc. En primer lugar, yo aprendo que sí es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aún en medio de un mundo tan perdido. El mundo en que vivió Enoc no es diferente al mundo en que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Y Enoc era un hombre de carne y hueso como somos todos nosotros.
En el tiempo de Enoc, el mundo gobernado por Satanás también le obedecía a tantas distracciones. De hecho, la mayoría de la gente vivía de acuerdo a sus propios deseos. Sin duda alguna, Enoc en algún momento fue tentado, fue seducido a hacer cosas malas como hacían todos los demás. Sin embargo, Enoc se propuso vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y lo logró. Interesante eso que podemos aprender en la vida de Enoc. Enoc era un hombre de carne y hueso, como le dije, como usted y como yo. Enoc no era un extraterrestre. Enoc no era un superhombre. Era un hombre común y corriente. Pero lo que sí tenía era en su corazón el propósito de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros como cristianos hay una gran lección acá, y es de que aún en medio de un mundo tan perdido, sí se puede vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La segunda cosa que me llama la atención acá es de que Enoc, en medio de ese mundo tan perdido, él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque los demás no quisieran vivir así. Porque lo hemos dicho siempre, los cristianos somos minoría en el mundo. En el trabajo, en el estudio, siempre la mayoría son de personas que no viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero a Enoc no le importó eso. Quizá en algún momento lo ridiculizaron. Quizá en algún momento a Enoc lo criticaron, se burlaron de él porque él no quería hacer lo que hacía el montón. Está como el día de hoy, ¿verdad? Especialmente en la juventud, en sus grupos estudiantiles. Muchas veces la presión de grupo hace que los muchachos cedan a las tentaciones. Pero interesante que Enoc, aunque había presión de grupo, porque Enoc no vivió en un escaparate, Enoc no se fue a encerrar a un monasterio, no se fue a la montaña. Enoc vivía en medio de toda la raza humana, y en medio de toda esa raza humana que quería vivir de acuerdo a su voluntad, Enoc decidió vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Enoc no se dejó llevar por la presión del montón, sino que Enoc decidió vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué interesante esas dos cosas, como le digo, que Dios puso en mi corazón poder compartir. Primero, de que es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de un mundo perdido. Enoc es un ejemplo, de carne y hueso como todos, pero él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. También Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios a pesar de la presión del grupo. Él no se dejó influenciar por los demás, sino que él se propuso en su corazón vivir agradando a Dios y lo logró. Y lo interesante, en el versículo 24 dice que como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque el Señor se lo llevó, porque Dios se lo llevó. Y en eso es lo que quiero que pensemos seriamente. Ahí dice que un día desapareció. Por eso el título de la reflexión es Nadie sabe cuándo. Porque sabe que un día usted que me está escuchando va a desaparecer de este mundo. ¿Por qué? Porque un día usted se va a morir. ¿Sí? Un día usted y yo, queramos o no queramos, nos vamos a morir. Y nadie sabe cuándo. ¿O sabe usted cuándo se va a morir? ¿Verdad que no? Ninguno lo sabemos. Ninguno lo sabemos. Enoc se levantó ese día normal, sin duda alguna. Desayunó, le dio gracias a Dios. Quizás salió a su trabajo, la Biblia no nos da más detalles. Solo sabemos lo que la Biblia dice, que él desapareció ese día. Le digo, quizá fue a su trabajo y ya no regresó. Quizás hasta el día de hoy lo están buscando, porque desapareció. Un día también, nosotros los cristianos, los que le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, vamos a desaparecer de este planeta Tierra. ¿Sabe? La Biblia dice que un día Jesús va a venir por su iglesia, por todos aquellos que le han confesado como su Salvador. Y entonces
los muertos en Cristo, según 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estén vivos, así como desapareció Enoc, en vida serán llevados en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice, y así recibiremos al Señor y estaremos junto con Él para siempre. Eso le va a suceder a aquellos cristianos. Qué bendición saber que un día, ya sea que la muerte física venga, porque si la muerte viene, desaparecemos de este mundo y nos vamos a vivir con Cristo. Y si Jesucristo viene por su iglesia, también desaparecemos y nos vamos al cielo con Él. Qué bendición es estar en Cristo Jesús. Qué bendición. Y ese día ningún cristiano lo sabe tampoco, ya sea el día de su muerte o el día que Cristo venga. La gran pregunta es, si este fuera el día en que a usted le toca morir, o si este fuera el día en que Cristo viene por su iglesia, hermano, hermana, ¿estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta. Si así es, qué bueno, bendito sea Dios. Pero si no fuera así, este es el momento preciso de volverse a Dios y comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad y renunciar a la voluntad nuestra. Pero para usted, amigo que me escucha, usted que no ha recibido a Cristo, también un día usted se va a morir. También se va a desaparecer de este mundo. Y si Cristo viniera antes de que usted muera, el arrebatamiento de todas maneras va a suceder. Pero usted, como no tiene a Cristo en su corazón, no sería partícipe de este maravilloso evento. Usted se quedaría acá en la tierra. Y dice la Biblia literalmente que acá van a haber 7 años de sufrimiento. Los primeros 3 años y medio llamados la tribulación, y los segundos 3 años y medio llamados la gran tribulación. Es cuando Dios va a derramar su ira sobre esta tierra, sobre todos aquellos que le rechazaron. Ciertamente en la tribulación habrá predicación. Usted tendrá la oportunidad, aún en la tribulación, de poder recibir a Cristo, pero al costo de su propia vida. Hoy es fácil ser cristiano acá en Guatemala, pero en la tribulación va a ser completamente diferente, va a ser difícil. Y si aún en la tribulación usted no recibe a Cristo, después de ello le espera la condenación eterna. Usted, amigo, no sabe tampoco si este es el día que Dios ha determinado que usted parta de este mundo. Enoc no sabía cuándo. Él salió, se dedicó a sus labores sin duda alguna, pero desapareció. Pero qué bueno que él había vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, y por haber vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la Biblia que Dios se lo llevó para el cielo. ¿Cómo está usted? Analice, piénselo muy en serio, porque esto no es juego, está en juego su eternidad en el cielo con Jesús, si vive de acuerdo a la voluntad de Dios, y su eternidad de tormento en el infierno, si vive ajeno a la voluntad de Dios. Qué maravilloso el ejemplo de Enoc. Y finalizo citando Hebreos 11:5, donde habla de Enoc y dice que por la fe, eso fue lo que sostuvo a Enoc. A él no le importó que los demás vivieran como que Dios no existiera. Él sabía que Dios existía por fe, y por eso él se propuso vivir agradándolo a él. Y dice la Biblia que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y lo interesante que dice la Biblia, que antes de ser llevado al cielo, antes de ser traspuesto al cielo, dice la Biblia, da testimonio, la Escritura dice que Enoc vivió para agradar a Dios. Todos aquellos que luchamos por vivir agradando a Dios, teniendo a Cristo como nuestro Salvador, un día también vamos a ser llevados al cielo. Pero aquellos que viven ajenos a la voluntad de Dios, también hay una eternidad, pero no va a ser en el cielo, sino que va a ser en el infierno. Recuerde pues, Enoc caminó con Dios. Eso quiere decir que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios se lo llevó al cielo. ¿Qué pasaría con usted
si hoy le tocara partir, ¿dónde pasaría la eternidad? Yo le invito a que hoy usted reciba a Cristo como su Salvador, que reconozca que es un pecador, que reconozca que viviendo así como estaba rumbo al infierno, pero que Dios le ama tanto y por eso envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Él ya pagó en la cruz, pero para que usted pueda ser beneficiado con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, usted, así como Él entregó su vida allá en la cruz del Calvario para salvarlo, usted tiene que entregarle el control de su vida para que Él sea su Señor y sea su Salvador. De esa manera, usted se asegurará la vida eterna. Caso contrario, le espera la condenación eterna. Gracias por su atención. Los espero la próxima semana. Recuerde, puede seguirnos en Facebook como César Rolando García Álvarez y también nos encuentra como Reflexiones Bíblicas con Rolando y nuestro canal de YouTube como Rolando García. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.